Buscar constantemente complacer a los demás es profundamente agotador. Implica perdernos a nosotros mismos para intentar encontrarnos en el otro. Andrea Mirabal. El padre, el hijo y el burro. Había una vez un señor que tenía un hijo de 8 años. Un día los dos salieron acompañados de su inseparable burro y fueron a visitar a la abuela, que vivía en otro pueblo. El padre iba sentado en el lomo del burro mientras el hijo iba a pie. Al pasar por el primer pueblo escucharon a 2 señoras conversando. Una de ellas dijo: «Mira esos dos, el padre al lomo del burro mientras el pobre niño tiene que ir caminando». La otra señora dijo: «¡Qué vergüenza! ¡Qué padre desalmado!». Al escuchar el comentario decidieron cambiar de lugar antes de atravesar el siguiente pueblo. Así que esta vez el niño subió al burro y el padre fue caminando. No habían alcanzado el segundo pueblo cuando se cruzaron con un peregrino que al verlos dijo: «Qué tristeza ver a un niño tan joven haciendo caminar a su padre mientras él va muy cómodo montado en el burro». El padre escuchó el comentario del peregrino y decidió sentarse junto a su hijo al lomo del burro, y siguieron su camino. A punto estaban de cruzar otro pueblo cuando se encontraron con un campesino, quien les preguntó con un tono acusatorio: «¿No les da vergüenza? ¡Pobre animal! Hay que ser vago y cruel para hacer algo así. Muy cómodos sentados mientras el burro no puede con su alma». El padre y el hijo, ante la acusación del campesino, se bajaron del animal y continuaron el camino los dos a pie junto al burro. Y así entraron en el siguiente pueblo. Una vez a la altura de la plaza mayor, ven que un grupo de personas les señalaban mientras se reían: «Miren a esos dos, qué tontos, van los dos caminando teniendo un burro». Conclusión: no vale la pena intentar agradar a todo el mundo porque hagas lo que hagas, siempre te van a criticar. Si a todos quieres complacer, feliz a nadie podrás hacer. Esta fábula nos recuerda que es imposible complacer a todas las personas. Dice una frase de Woody Allen: «No conozco la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo». Al pensar en este tema encontraba un interesante artículo titulado «El síndrome de Wendy». El artículo decía que para entender el síndrome de Wendy se debe hacer referencia antes al más conocido síndrome de Peter Pan, el cual debe su nombre a la conducta infantil que adoptan ciertas personas ante su vida adulta al negarse a madurar y a crecer. En el otro extremo de este síndrome se encuentra el que da nombre a este artículo, el síndrome de Wendy o complejo de Wendy, que hace referencia a aquellas personas que se centran de manera obsesiva en el cuidado y atención de determinada persona o personas. Normalmente las personas con este síndrome acaban cuidando a personas con el síndrome de Peter Pan. El síndrome de Wendy está relacionado con el síndrome de la mujer rescatadora o el hombre rescatador o el síndrome del Salvador. En conclusión, el síndrome de Wendy son las personas que necesitan la aprobación de los demás y satisfacer las necesidades de otros porque tienen miedo al rechazo. Son personas que sienten una necesidad imperiosa de seguridad que los lleva a ser serviles con los demás. Los comportamientos más característicos de las personas con el síndrome de Wendy son que se sienten imprescindibles para los demás, entienden el amor como sacrificio y resignación, sienten la necesidad de cuidar y proteger a los demás asumiendo una figura maternal, terminan por asumir el papel de padre o madre de su pareja, evitan a toda costa que las personas a su alrededor se enfaden o se disgusten. Intentan hacer feliz a los demás constantemente, buscan agradar siempre a quienes los rodean, insisten en hacer las cosas y asumir responsabilidades en lugar de la otra persona, piden continuamente perdón por todo aquello que no han hecho o no han sabido hacer, aun cuando la responsabilidad no es suya. Se deprimen por falta de atención y dependen de la aceptación social. En fin,
Cuando leí este artículo tan interesante, reflexionaba en que muchas personas padecen de este terrible síndrome de Wendy porque ignoran o no comprenden que ya tenemos un Salvador, y es el Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ninguna persona tenga que ponerse en el papel de Salvador. Dice Romanos 3 del 24 al 26, pero Dios nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Nuestro Padre Celestial ofreció al Señor Jesús como el sacrificio por el pecado que cometimos nosotros. Por esta razón es que Él no quiere que ninguna persona sufra del síndrome de Wendy, porque por medio de este terrible sacrificio, Él nos hizo libres y es su voluntad que así permanezcamos. Dice Gálatas 5:1, Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Leía unas excelentes imágenes del Centro de Psicoterapia Ser Familia que decían: no hagas por los demás lo que pueden hacer por sí solos. No intervenir también es ayudar. Las experiencias de vida fortalecen y hacen más resilientes a las personas, por lo que evitar que pasen por ellas es de cierta forma una castración emocional. Alguien en condición de vulnerabilidad necesita nuestra ayuda, pero solo hasta cierto punto. La meta debe ser intentar que esa persona logre valerse por sí misma. Muchas personas, en el afán de tratar de agradar a los demás, en complacerlas, en buscar su aprobación, en protegerlas, en sobreprotegerlas, en ser sus salvadores, como en el caso del padre con su hijo y el burro, terminan tristemente siendo tropiezo en los procesos que los demás tienen que vivir, atrofiando su crecimiento y negándoles la oportunidad de madurar. Y lo más preocupante es que terminan olvidando que ellos son valiosos y que valen todo el sacrificio que el Señor Jesús hizo por ellos en la cruz, porque somos valiosos. Dice 1 Corintios 6:20, cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Honrar y agradar a nuestro Creador es soltar a Wendy, es permitir que los Peter Pan y las personas vivan sus procesos, porque no es sano vivir en función de los demás, tratando de agradarlos y de complacerlos en todo, porque esta es una tarea imposible. Dios tiene un propósito con cada ser humano, Él lo quiere cumplir y para ello necesita trabajar en el corazón de cada persona a través de procesos que permitan que cada vida vuelva a sentir la necesidad de buscarle y dejarse encontrar. Por esto es tan importante entender que cuando Dios está obrando en la vida de alguien no debemos intervenir por más amor que sintamos hacia esa persona. Debemos orar y confiar que lo que Dios está haciendo es lo correcto y no se equivoca. Recuerda, no te hagas pedazos por mantener a los demás completos, porque nosotros no somos los salvadores del mundo. Invitación especial: si aún no conoces a Jesús o te has alejado, hoy es el día para volver. Toby y Moni Cifuentes estamos aquí para ayudarte. Contáctanos por WhatsApp en Bogotá, Colombia, al 315-607-5084 o 318-537-1742. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale like a nuestros videos, activa las notificaciones y no te pierdas ningún video. Bendiciones para todos.